buenos días. Es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad, abriendo la semana. 17 grados es la temperatura en estos momentos en Montevideo y ya aprovechamos a saludar a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y también por el sitio de TV Ciudad, tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que ya les advierto que viene de fresco y un poquito nuboso. Vean ustedes, si hoy estamos en 17, la máxima va a ser de 19 grados, poquito más lo que va a calentar la jornada. El cielo estará nuboso con periodos de cubierto. ¿Qué pasará mañana? Prácticamente similar a lo que del día de hoy. La mínima 12 grados, bastante menos, 19, la máxima. El cielo también estará algo nuboso con periodos de cubierto. El miércoles 20 de noviembre, 2 y 21, el cielo está despejado, por momentos nuboso, pero sin perspectiva de precipitaciones según el pronóstico de meteorología. Esto es para Montevideo y el área metropolitana. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y alguno tiene que ver con lo que pasó ayer con el debate presidencial, con diferentes valoraciones y reclamando mayores propuestas del contrincante. Yamandu Orsi del Frente Amplio y Álvaro Delgado del Partido Nacional cumplieron con la ley de 2019 que obliga a debatir a quienes se enfrentan en el balotaje y afrontan la última semana de cara al domingo 24, es decir, a una semana. También vamos a estar hablando de campaña. Nos queda una semana, bueno, campaña de por medio en las 5 encuestas conocidas en la primera vuelta del 27 de octubre y antes del debate la fórmula opositora. Yamandu Orsi, Carolina Cose supera al oficialista Álvaro Delgado, Valeria Ripoll, por entre 2 y 4 puntos. Vamos a hacer un repaso de los principales sondeos conocidos en las últimas horas. La diputada Cecilia Cairo dijo a MBD Noticias que fue el diputado Martín Sodano el que se acercó al MPP pidiendo un lugar en la lista de suplentes para la Intendencia de Montevideo a cambio de pasar de Cabildo Abierto a ese sector frente amplista al espacio 609. En medio de la fuga de dirigentes hacia la candidatura de Yamandu Orsi, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Menini Ríos, se difundió un mensaje pidiendo por primera vez votar a Álvaro Delgado el próximo domingo 24. Y salimos un poquito de la campaña. Vamos a contarles que el sindicato de la médica uruguaya, esta mutualista, anunció un paro en esta jornada en reclamo de mayores medidas de seguridad en la mutualista tras la rapiña que sufrió una trabajadora que trabaja allí en la mutualista, en uno de los cajeros de la sede, que además resultó herida de bala. En la entrevista de 8:30, en la entrevista central de esta edición, vamos a estar profundizando sobre algunos aspectos o las primeras lecturas del debate presidencial de ayer, de la mano de la politóloga Micaela Gorriti. Esto será el análisis a partir de las 8:30 de la mañana. Ahora, ¿qué les parece? Momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que Róxolo, desde Paysandú hasta Uruguay, el corte se va a extender hasta el 27 de noviembre por reposición de pavimento. Libertad desde 21 de septiembre hasta Obligado, va a estar cortado hasta las 5 de la tarde. Charrúa entre Eduardo Acevedo y Jackson también hasta las 5 de la tarde. Y Tomás de Tesanos desde Iturriaga va a estar cortado hasta las 6 de la tarde. Cubierto el cielo sobre Montevideo, hermosa vista igual de la Rambla. Vamos a comenzar el desarrollo informativo y con algunas repercusiones de lo que pasó ayer en el debate presidencial. A una semana de la segunda vuelta, los candidatos presidenciales que disputarán el domingo prometieron llevar el rumbo del país y mejorar la seguridad, la educación y también el desarrollo social. Este es el Uruguay real, este es el Uruguay palpable que este gobierno, a pesar de las 5 crisis, logró encaminar con mucha fuerza, ordenando la economía, siendo responsables y teniendo una regla fiscal que el Frente Amplio no acompañó, dijo Delgado en uno de los tramos del debate. En 7 días, todos nos tenemos que hacer la pregunta, si mañana al Uruguay le pasa lo que ojalá nunca pase, que aparezca una nueva crisis. ¿A quién le gustaría a usted que estuviera al frente del timón, gobernando el Uruguay, dirigiendo el Uruguay?
¿Qué le da más tranquilidad? ¿Qué le da más certezas? Bueno, yo quiero ofrecer la experiencia. Estoy preparado, estoy probado y humildemente estoy pronto para ser ese capitán del timón del barco del país, de la bandera nacional, de la unidad nacional, pero que pueda navegar en aguas tormentosas. Uno de los bloques temáticos que se vio ayer en el debate, que se había acordado, tiene que ver con economía, con temas que vinculan a la macroeconomía, la inserción internacional y también la producción como principales apartados. El candidato del Frente Amplio dijo que un eventual nuevo gobierno del Frente Amplio no habrá aumento de impuestos. No vamos a aumentar los impuestos, dijo Orsi, mientras que el nacionalista Álvaro Delgado exhibió los números de la economía. Tenemos la mejor calificación en la historia del Uruguay, tenemos menos de la mitad de la inflación que el 2019, tenemos el salario real más alto en 49 años, tenemos récord de personas trabajando, tenemos 4 puntos menos de informalismo, tenemos 20% más de inversión y 40% más de inversiones que el 2019. Este es el Uruguay real. Este es el Uruguay palpable, este es el Uruguay que este gobierno, a pesar de las 5 crisis, logró encaminar con mucha fuerza, ordenando la economía, siendo responsable, teniendo una regla fiscal que el propio Frente Amplio no acompañó. Para quienes reciben jubilaciones mínimas, proponemos 2 cosas. La primera, 2 aumentos al año para que puedan crecer por encima del resto. Y me comprometo a devolver el 3% que le quitaron todos los años, cuando a mitad de año se le daba el aumento y se le retenía a finalizar el año. Voy a permitir que quienes puedan jubilarse a los 60 años puedan hacerlo. Y que quede claro, no vamos a derogar la AFAP. La ciudadanía laudó. Lo que la ciudadanía lauda hay que cumplirlo. Pero eso no implica que no tengamos que revisar cómo está marchando nuestro sistema de previsiones. Eso no quiere decir que no resolvamos bien la caja profesional. Eso significa que no tengamos que prestarle atención a que aquellos que llegan a los 60 años y no puedan seguir, no puedan tener la oportunidad de jubilarse. Eso hay que mejorarlo y eso es lo que proponemos. Jubilación a los 60 y el que quiera seguir trabajando, que tenga los estímulos para que así pueda hacerlo. Y vamos con repercusiones porque cada candidato presidencial estuvo acompañado de una delegación de 20 personas. En este caso, el exministro del Interior, senador Luis Alberto Heber, dijo que el candidato de la coalición de gobierno estuvo mejor y más contundente en el debate. Notoriamente, Álvaro. Sí, creo que sí, fue muy contundente, fue muy conocedor de los temas que se estaba hablando. Incluso no tuvo que también. Orsi fue como relatando su propia experiencia incluso, ¿no? Sí, está bien la experiencia de Orsi, pero acá se está hablando de políticas de educación y dijo muy claramente que la educación tiene que estar en manos de lo que es las autoridades de la educación y no guiadas y condicionadas por el sindicato. Eso no quedó claro con Orsi. Heber, José dijo recién que habló mucho del Frente Amplio, su candidato. ¿Usted qué opina? Pero hoy no hablaron de cada uno de su opinión. En materia de seguridad, allí se planteaba algunos planteos, por ejemplo, que los homicidios, decía Delgado, bajaron 3%. ¿Esa es una línea, un foco que se puede profundizar allí? Sí, se hablaron de cifras que de alguna manera bajaron en todo sentido. La primera vez desde la dictadura hasta ahora que se entrega un gobierno con denuncia de delitos a la baja. 41, 42% menos de rapiñas. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba Verdi Vázquez? Dijo que iba a bajar el 30% y subió el 50%. Por su parte, para el senador Alejandro Sánchez, jefe de campaña del candidato Yamandu Orsi, dijo que se centró en propuestas y se mostró confiado en consolidar el triunfo del Frente Amplio en el balotaje. Pues sí, el de las promesas incumplidas que representa Álvaro y el de los compromisos de Yamandu, que hizo varios hoy. El candidato del oficialista Álvaro Delgado expuso varios datos positivos que deja este gobierno. ¿Hay datos que son falsos? ¿Hay 2 países? No, para nada. El problema es que lo que se olvida Delgado en su relato es que muchos de los datos que él dio hoy aquí son producto de 15 años de acumulación del gobierno en el Uruguay.
¿no? Porque cuando hablamos del salario más alto de los últimos 49 años, en realidad el salario más alto de los últimos 49 años fue en el 2019. Y lo que pasó después es que se planchó el salario y ahora aumentaron un peso, y bueno, un peso más es un poco más, pero en realidad lo que hay que medir es, de punta a punta en este gobierno, ¿cuánto aumentaron los salarios? Muy poco. Para cerrar, Pacha, ¿mueve la aguja este debate? ¿Qué incidencia ustedes creen que va a tener en la campaña en sí? Lo dijimos desde el principio, una cosa no mueve la aguja. Un acto, un debate, un discurso. Es un proceso, es una película. En la película, Yamandú ha logrado demostrar que está en condiciones de gobernar el país, de gobernar mirando el futuro, no mirando el pasado y asumir que los problemas de los uruguayos tienen una solución en nuestras propuestas. Y hablemos ahora de encuestas porque en las que se hicieron previas al balotaje, la fórmula de Yamandú Orsi y Carolina Cose tiene una leve ventaja con respecto a Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. En tanto, indecisos, votos en blanco y anulado acumulan cifras importantes que podrían consolidar o invertir las tendencias. El sondeo de Factum es el que muestra menor distancia entre las fórmulas, con un 47% de intención de voto para la de Orsi y Cose frente a un 45% para la de Delgado y Ripoll. En tanto, la consultora contabiliza 5% de votantes indecisos y 3% que piensa anular o votar en blanco. En tanto, Equipos Consultores midió que la fórmula del Frente Amplio alcanza un 45% de intención de voto frente a un 41% para la coalición republicana. Los indecisos son 8% y votos en blanco y anulados suman 6%. Por su parte, Opción Consultores relevó un 48,5% de intención de voto para la fórmula de la coalición de izquierda y 45,1% para la coalición republicana. El relevamiento no contempló indecisos, pero sí 6,3% de votos en blanco o anulados. De acuerdo al conteo de la consultora Nómade, Orsi supera con 45,5% de intención de voto a Delgado, que reúne 41,7%. En tanto, 8,7% no sabe o no quiere responder y 4,1% votará en blanco. Por su parte, la Usina de Percepción Ciudadana relevó que el Frente Amplio obtendrá 46% de los votos y la coalición republicana 43%. Según este relevamiento, 7% están indecisos y 4% votará en blanco. Vamos ahora a conocer los resultados de otra encuesta. En este caso, que responde a cuál fue el mejor presidente de Uruguay desde el retorno a la democracia, en base a un trabajo conjunto que hicieron desde el Diario El Observador y la Universidad de la República. ¿Cuál fue el mejor presidente de Uruguay desde la salida de la dictadura? Fue la pregunta que se propuso responder el trabajo de El Observador en colaboración con la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de Ciencias Sociales y el docente de Estadística Juan Pablo Ferreira de la Universidad de la República. De los 8 mandatos presidenciales, contando la administración en curso, el favorito, según el trabajo, es el primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuyo periodo fue de 2005 a 2010, al ser elegido por 42,3% de los consultados. El siguiente en el ranking es el nacionalista Luis Lacalle Pou, que obtuvo 27,9% de los votos. Tercero está el colorado Jorge Valle, que gobernó el país desde el año 2000 hasta 2005 y obtuvo 14,4% de las preferencias. El frente amplista José Mujica, que gobernó de 2010 a 2015, es el cuarto presidente más elegido con 6,4% de respuestas positivas y el segundo gobierno de Vázquez, de 2015 a 2020, ocupa el quinto lugar con 5%. En sexto y séptimo puesto se encuentran el primer y segundo mandato de Julio María Sanguinetti, con 1,7 y 1,5% de las preferencias, respectivamente. En 1984, el Colorado se convirtió en el primer presidente electo democráticamente tras la dictadura. Luego volvió a gobernar de 1995 a 2000. En tanto, el octavo y último puesto fue para el gobierno del nacionalista Luis Alberto Lacalle Herrera, 1990-1995, elegido tan solo por 0,8% de los consultados. Este fin de semana en el Club Maroñas se concretó la incorporación de un grupo de dirigentes y militantes de Cabildo Abierto a la fórmula Yamandú Orsi Carolina Cose. José Olmedo, referente barrial de la Curva de Maroñas, explicó que tomaron la decisión porque en dicha fuerza política no había espacio para proyectos vinculados al deporte y la cultura en barrios carenciados. Nosotros pertenecíamos a la lista de 48 de Sodano y nosotros hace unos 20 días atrás, cuando le planteamos la diferencia que teníamos nosotros con la manera de trabajar de él en esta última campaña del mes de octubre,
Él incluso nos planteó ese día que tenía una reunión con Álvaro Delgado en persona y iba a ir acompañado por Silvana Bonavita, y nosotros, como integrantes de su lista, le dijimos a ver por qué nosotros no podíamos estar en esa conversación, y nos dijo que no porque él, textuales palabras, él estaba buscando acomodarse él. Entonces ahí comenzaron una rispidez bastante grande con él y optamos, él nos ofreció que nos quedáramos dentro de Cabildo Abierto y él nos cubría todos los gastos de campaña para la alcaldía del municipio F, y nosotros no buscábamos ningún cargo político ni nada. A nosotros Yamandú, por ejemplo, y Cecilia nunca nos ofreció nada. Es como yo te decía, nosotros teníamos unos proyectos para trabajar con los barrios más carenciados, con la gente más humilde, y eso queríamos llevarlo adelante. Pero por no tener un cierto cargo político, un alto nivel político, no nos escuchaban. Y en el marco de estas actividades, la diputada Cecilia Cairo dialogó con nuestra compañera Abril Medeiros y aclaró que fue el diputado cabildante Martín Sodano quien se comunicó con el MPP y pidió un cargo a cambio de sumarse a sus filas. Concretamente, Cairo dijo que Sodano pidió ser suplente en la lista a la intendencia. Primero que nada, eso no es cierto. Yo tuve una reunión con él en un café, ¿verdad? Estuvimos conversando, preguntándole, tratándolo de convencer de venirse a votar a Yamandú. Eso es así. Y quedamos en una segunda reunión que fue en el Frente Amplio, además. Él fue al Frente Amplio. Su planteo fue que para dar ese paso tan importante tenía que ser suplente del intendente de Montevideo por el Frente Amplio. Le dijimos que eso era imposible, que nos parecía bien que él lo aspirara a eso, pero nosotros no lo podíamos ni siquiera considerar. Entonces, ¿usted está diciendo que fue él quien solicitó un cargo a cambio de integrarse? Sí, la moneda de cambio de su integración, no de su integración, de votar a Orsi, que es una cosa distinta, tenía que ver con ser suplente del intendente. Porque, según él, Álvaro Delgado ya le había propuesto un cargo en el Ejecutivo. Quedó muy bien la conversación, le dijimos que tuviera toda la suerte del mundo, nos separamos ahí y después se enteró que muchos de agrupaciones, de referentes sociales, se venían para votar a Yamandú Orsi, y eso creo que fue lo que lo enojó. Y bueno, y salió como salió, y yo respondo, no lo hice hasta ahora, pero hoy respondo con sinceridad. En este contexto y desde el 27 de octubre, por primera vez, el senador cabildante y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, mandó un mensaje por las redes pidiendo alinearse de cara al balotaje. Amigos cabildantes, este 24 de noviembre los uruguayos decidimos mucho más que quién será el presidente los próximos 5 años. Elegimos un rumbo del país. En el programa que convinimos todos los partidos de la coalición republicana se recogen banderas muy importantes que Cabildo Abierto siempre ha defendido desde el primer día. En materia de seguridad pública, el fortalecimiento de las comisarías de barrio está recogido en este programa. En materia de adicciones a las drogas, la campaña de sensibilización para apartar a los jóvenes del consumo de sustancias está recogido en el programa. En materia de apoyo al trabajo nacional, la defensa de la micro, pequeña y mediana empresa con tarifas que no sean tan altas como las que hoy pagan, está recogido en el programa. En el tema de las deudas de la gente, está previsto en este programa de gobierno la revisión de la ley de usura, de la ley 18.212. Esto y muchas cosas más nos hacen pensar que de ganar la coalición republicana, de tener otra oportunidad la coalición republicana, se podrá avanzar en soluciones a los problemas más grandes que hoy aquejan a nuestra sociedad. El 24 de noviembre, a votar por Álvaro Delgado. Luego de la impugnación cruzada ante la Corte Electoral para ver qué sector se quedaba con una banca, la lista de Pedro Bordaberry, la lista 15 de Andrés Ojeda y la 10 de Pedro Bordaberry abrieron un nuevo frente interno en el Partido Colorado. Ahora pugnan por ver quién ocupará la Secretaría General de este partido, si Andrés Ojeda o Pedro Bordaberry.
Termine como termine el balotaje del próximo 24 de noviembre, el Partido Colorado deberá abocarse a la tarea de designar al próximo titular de su Secretaría General, acéfala desde febrero, cuando Julio María Sanguinetti se retiró de su cargo. Los 500 convencionales nacionales surgidos de la interna colorada deberán elegir con voto secreto a los 17 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, quienes a su vez designarán al secretario general, que debe ser uno de ellos. La disputa evidente se da entre el ex candidato a la presidencia, Andrés Ojeda, y el senador electo Pedro Bordaberry. Desde el frente de Ojeda se pronunciaron figuras como el ex candidato a la vicepresidencia y senador electo Robert Silva y el diputado de Crece Felipe Schipani, quien dijo a La Diaria que el abogado es quien tiene toda la legitimidad para ocupar ese rol. Mientras tanto, desde el sector de Bordaberry se alega que el dirigente tiene la trayectoria y experiencia necesaria para el cargo, además de ser apoyado por los otros 2 ex precandidatos más votados de la interna colorada, Tabaré Viera y Gabriel Gurméndez, y ser titular de la lista 10, que fue la que obtuvo más votos el 27 de octubre. Y sobre el tema consultamos con el senador electo, Robert Silva, quien defendió la legitimidad de Andrés Ojeda para dirigir el partido por haber sido el más votado en la interna partidaria, a diferencia de Pedro Bordaberry, que no participó de esa instancia. Silva dijo también que las alianzas hechas tras la interna le dan a Ojeda el 60% de los votos del partido, aunque la lista 10 de Bordaberry haya sido la más votada el 27 de octubre. Yo creo que hay que respetar las elecciones internas del partido y ahí Andrés ganó la elección con un claro mensaje y nosotros, que además ahora hemos constituido un espacio Unir para Crecer, junto con lo que fue quienes los respaldaron a él en la interna y parte de los que me respaldaron a mí y otros que se sumaron ahora con la lista 600, creemos que terminada esta instancia de noviembre tenemos que resolver la interna. Así que creemos que hay que convocar a elección de segundo grado para elegir el nuevo comité ejecutivo y obviamente apoyamos a Andrés Ojeda como secretario general. ¿Por qué debería ser Ojeda, según tu mirada? Porque fue quien ganó la elección interna, porque en definitiva fue la ciudadanía que se pronunció en la interna del Partido Colorado y nosotros al apoyarlo estamos ratificando lo que pasó en la interna y lo que pasó en las nacionales. Nosotros somos más del 60% del Partido Colorado y por lo tanto creo que hay que reflejar en la conducción partidaria lo que fue lo que la gente dijo cuando votó. No está bueno que siga un comité ejecutivo que no representa la última opinión de la gente. Algunos dirigentes señalan que otros precandidatos, el caso de Tabaré Viera o Gabriel Gurméndez, no estarían representados en ese bloque, teniendo en cuenta que fueron precandidatos en la interna. Pero acá hubo 2 bloques, ¿verdad? Por llamar bloques, ¿no? Gabriel y Tabaré se aliaron con Pedro Bordaberry y se presentaron en la elección interna, en la elección nacional, y ellos se habían presentado en la interna. Y y en definitiva, ¿sabés quiénes van a resolver? Los convencionales. El exalcalde de Florencio Sánchez, el exnacionalista Alfredo Sánchez, quien vamos a recordar que renunció al Partido Nacional luego de ser condenado por varios delitos de corrupción en el año 2021, anunció que buscará la alcaldía por tercera vez, aunque constitucionalmente no podría. Lo hizo luego de que su lista, la 322, que fue la más votada el 27 de octubre, apoyando al intendente Carlos Moreira y sumando votos para que Álvaro Delgado haya logrado pasar al balotaje. La agrupación de Sánchez Alcalde, apoyando a la lista 904, obtuvo 420 votos en Florencio Sánchez y circuitos rurales de esta zona. Gracias por el apoyo, escribió el 29 de octubre en su Facebook el exalcalde Alfredo Sánchez. 2 días antes, en la noche del 27 de octubre, el polémico dirigente nacionalista celebraba la victoria que había obtenido. Otro triunfo en Florencio Sánchez de la agrupación El Hombre de las Mil Gauchadas, agradeciendo nuevamente la confianza mostrada. La situación política de Sánchez se complicó en 2021, cuando lo condenaron junto con su hija, alcalde suplente, y su hijo, edil departamental, por asociación para delinquir, fraude, concusión, cohecho calificado, falsificación ideológica y encubrimiento. Sánchez había sido reelecto en 2020 y según destacó el 30 de junio tras imponerse en la interna blanca con su lista 322, esa fue la elección número 14 que ganó consecutivamente tanto nacional como departamental, incluyendo 2 de jóvenes. El 1 de julio, después de las internas, destacó otros aspectos. La lista del Hombre de las Mil Gauchadas
nuevamente obtiene más votos que todas las listas juntas del Partido Nacional. Nuestra agrupación sigue liderando a pesar del viento en contra y anunciaba que estamos fuertes para ganar por tercera vez la alcaldía. Muchas gracias por el apoyo, vamos por más. Cuando sacó la lista 322 para las internas no se incluyó como candidato, pero sí colocó una foto en la papeleta, ocupando el primer lugar un sobrino suyo. Tanto Laura Raffo como Álvaro Delgado cuestionaron su decisión, remarcando este último que Sánchez no podía volver al partido. Ahora la información está surgiendo desde exteriores de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pilar? Buen comienzo de semana para todos. Nosotros estamos en el Instituto de Higiene porque en el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre la resistencia ante los antimicrobianos se va a estar realizando una jornada de intercambio para promover y educar sobre este tema en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, y estamos con Rafael Viñoli, profesor de la Unidad Académica de Virología, para conversar a propósito de esto. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, la importancia de darse este intercambio todos los años. Bueno, sí, bueno, muchas gracias a ustedes también por venir hasta acá. Esto es bien importante porque le da continuidad a todo un trabajo que se viene haciendo desde hace ya bastantes años, que empezó, se puede, digamos, decir una piedra fundamental por allá por el 2017, cuando el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y un conjunto de instituciones generan el primer programa nacional para contención de la resistencia antimicrobiana dedicado a cadenas productivas de alimentos. En el 2018 el Ministerio de Salud Pública hace su plataforma también, su plan, y a partir del 2020-2023 se hace ya lo que es empezar a generar un plan único de contención de la resistencia. Entonces, este tipo de instancias generan un mix de lo que es la elaboración de documentos y la elaboración de toda la parte, digamos, formal de ese plan nacional, con la parte técnica de qué buscar, cómo buscar, qué resultados vamos teniendo en esto que se llama en el marco de una salud, ¿no? Porque la resistencia a antimicrobianos es uno de los paradigmas de el concepto de una salud. Digamos, lo que nos pasa a nosotros está muy vinculado con lo que pasa con los animales y lo que pasa con el ambiente. Entonces eso hace que en esta elaboración, en esta instancia, estén involucrados tanto el Ministerio de Salud Pública como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Ambiente y la Universidad. Entonces eso hace una sinergia importante para poder abordar un tema que necesariamente tiene que ser multidisciplinario. Muy importante es hablar de este tema en la cotidiana. Y en la cotidiana es de todos los días. Uno puede, o sea, hablamos de infecciones que pasan en los hospitales o de infecciones que pasan en la comunidad. Nosotros hoy encontramos resistencias importantes, digamos, y que se encuentran en animales de producción de alimentos, que se encuentran en personas que están teniendo infecciones urinarias, y no hablamos tampoco en ese caso, digamos, como un tema amplio, si hablamos de los pacientes hospitalizados que tienen enfermedades crónicas, ya hablamos de patógenos que no tenemos prácticamente herramientas para tratarlos. Entonces es un tema importante saber cómo nos paramos para el tratamiento de esas infecciones, saber cómo contenemos la resistencia en las cadenas productivas. O sea, es bien importante, y es muy importante lo que la gente puede hacer, ¿no? Porque yo siempre digo la misma cosa, la resistencia antimicrobiana es como la culpa. Nadie la quiere tener, pero todos tenemos algo que ver. Entonces, todos podemos hacer algo con respecto a eso. ¿Y cómo se observa desde la academia la automedicación, que es muy común últimamente? Bueno, esa es una de las cosas que la gente puede contribuir, ¿no? Todo el mundo puede contribuir de alguna forma y muchos granitos de arena hacen una playa entera. Entonces, por ejemplo, la no automedicación, o incluso no solamente la no automedicación, que la medicación la haga un profesional, ¿no? Muchas veces pasa que un farmacéutico hace la medicación, ¿no? y de repente no tiene todos los elementos como para poder dar un correcto tratamiento. El tratamiento lo tiene que dar un médico. Entonces la medicación adecuadamente suscrita por un médico es fundamental. Pero también, por ejemplo, el descarte de los restos de antibióticos que pueden quedar, porque lamentablemente pasa como un poco esto de que no tenemos 10 días de tratamiento, pero nos vienen pastillas para 12 o cosas por el estilo. Entonces nos queda un sobrante de antibióticos que la gente lo va dejando por ahí y a lo mejor lo usa de nuevo o a lo mejor los tira a la basura. Entonces el descarte adecuado de los antibióticos también es muy importante. No solamente cuando están vencidos, sino los sobrantes es muy importante. Y para eso hay, por ejemplo, en las farmacias hay
buzones que están hechos directamente para eso, para descartar restos de medicamentos, ¿no? Entonces, una de las cosas que la gente puede hacer es no automedicarse, no, digamos, descartar correctamente los antibióticos, no dejarlos para un siguiente uso de automedicación, no dejarlos que se venzan para tirarlos a la basura, sino descartarlos adecuadamente. Y también hacer si estamos hablando de que la resistencia puede también estar vinculada a los alimentos, y eso lo escuchamos muchas veces en noticias internacionales y lo que sea, también el manejo adecuado de los alimentos también contribuye a evitar la aparición de infecciones por microorganismos resistentes, ¿no? O sea, eso es todo cosas que la gente puede hacer y que es ponerle cabeza al tema y decir, bueno, voy a contribuir desde mi lugar a evitar la propagación de la resistencia antimicrobiana. Profesor, para finalizar, ¿cuál es la situación viral de nuestro país? ¿Se han encendido más alarmas después de la pandemia? ¿Viral? No, en este caso no estamos hablando de problemas virales, lo que sí es, digamos, una pandemia y silenciosa es el tema de la resistencia, que sí ya estamos teniendo infecciones y cada vez más frecuentes, tanto en mutualistas como en instituciones públicas, infecciones para las cuales los tratamientos adecuados tienen un costo de unos $4.000, $4.500, ¿no? Lo cual es un costo interesante y que todavía no está resuelto quién se hace cargo de esos costos, ¿no? O sea, esa es una alarma que tenemos ahora, el poder definir quién se hace costo en el sistema de ese tipo de tratamientos que le salvan la vida a los pacientes, pero que todavía no está legislado de quién debe hacerse cargo de esos costos. Muchísimas gracias. Vamos, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Pilar, así pasaba la palabra del profesor Rafael Viñoli a propósito de lo que va a ser esta jornada, así que tendremos más novedades para el mediodía. Muchísimas gracias, Juliana. Y ahora vamos con otro tema porque el sindicato de la médica uruguaya está realizando un paro de 24 horas en esta jornada por reclamos de seguridad, ya que una funcionaria resultó baleada en una rapiña estando en la caja de la mutualista. Lo primero y lo más importante, la compañera está bien. Hoy nos comunicamos con ella está internada en el Banco de Seguros del Estado, está en buen estado de salud, fue atendida apropiadamente primero por nosotros mismos, después fue derivada al Banco de Seguros. No es un paro contra los usuarios, porque los usuarios evidentemente no son los responsables de la balacera. Es un paro porque lo que nosotros queremos es un periodo de reflexión, no solamente para nosotros como trabajadores, sino para la sociedad en general. Los paros siempre son políticos, aunque no políticos partidarios, siempre son políticos. Y este es un paro de reflexión. ¿Por qué? Porque no puede ser que un trabajador de la salud o cualquier trabajador venga a trabajar y sea baleado en su lugar de trabajo. Nos hemos acostumbrado a cosas que no son normales. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de sensibilizar a la opinión pública, tratar de hablar y de llegar a los candidatos también, a los candidatos que van hoy a entablar un debate, porque yo creo que ellos tienen que responder. Ellos tienen que responder cuáles son las propuestas que tienen, pero las propuestas concretas que tienen. ¿Y cuál es el diagnóstico que tienen? Porque realmente, por lo menos a mí, no me queda claro. Si nosotros tenemos una sociedad que avanza en la violencia, y sabemos que eso es así, alguna medida hay que tomar para proteger a aquellos que sí o sí tienen que estar en una situación de balacera, en una situación de violencia, que son los funcionarios de la salud. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma tendremos entrevista central con la politóloga Micaela Gorriti para hablar sobre el debate de ayer. .grados es la temperatura en estos momentos en Capital. Seguimos ahora con el segundo bloque de MB Noticias para analizar lo que fue el debate presidencial de este domingo. Para eso estamos recibiendo con muchísimo gusto a la politóloga Micaela Gorriti. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Bueno, igualmente, Pilar, muchas gracias por la invitación. Por favor, bueno, me imagino medio país de haber visto el debate de ayer, pero con una mirada más analítica, ¿cuál fue tu primera impresión o qué nos podrías destacar como primera mirada? Bien, como primera mirada me parece que no hubo sorpresas en el sentido del contenido de los discursos de cada candidato, ¿no? Que más o menos siguieron la línea
lo que ya venían hablando a lo largo de lo que ha sido la campaña. En ese sentido, a nivel programático de contenido, creo que no hubo como grandes sorpresas, salvo algunas menciones que capaz las podemos rescatar ahora en unos minutos, pero en esta cuestión más general, eso por un lado. Después, por otro lado, a mí me dio la sensación, y creo que por lo que estuve escuchando también de colegas o en otros debates también que hubo ayer, esta sensación de que cada candidato fue con su rollo, ¿no? Como fue un formato poco interactivo, tanto entre los candidatos como con los moderadores. Obviamente estaban entrenados, estaba ensayado, lo veíamos también en que poquitas veces se pasaban del tiempo, ¿no? Como que llegaban a los 2, 3 minutos, dependiendo del tiempo que les daban, casi perfectos, salvo algunos momentos. Entonces yo lo sentí como un poco rígido en ese sentido, por más que quizás por la parte de Delgado hubo más intenciones de tirar anzuelos, como le escuchaba decir ayer a Chaschetti, ¿no? Para buscar del otro lado una respuesta. Y de Orsi se lo vio capaz un poco más, sí, más, no quiero decir rígido, pero sí, como un poco más ceñido a lo que era lo que ya tenía preparado y con poco espacio para lo más espontáneo, si se quiere, o la réplica, ¿no? Entonces, eso habla para mí, por un lado, de alguien que se perfilaba como un ganador y alguien como un retador, que quizás paradójicamente, esto es como yo lo percibí, por esta cuestión de estar buscando que el otro responda, de estar provocando ciertas, trayendo temas provocadores por la parte de Delgado, quiero decir, siento que él de alguna forma validaba que él va de atrás en las encuestas, ¿verdad? Como esta cuestión de querer que el otro no se incomode, que busque responderme y demás. Creo que de alguna forma Delgado valida esa posición de segundo, por más que sea oficialismo. Por eso decía lo de paradójico, ¿no? De que daba la sensación que Delgado en este tono era más el retador de alguna forma, no el que viene de atrás y quiere como repuntar. Y Orsi de alguna forma se presentó más como un ganador en esto de no querer salirse mucho del libreto también. No, esto es básico de comunicación política básica, que yo no soy experta en eso, pero digo, de que el que va primero, mejor ceñirse al molde, no innovar demasiado, ¿no? Porque así vas bien también para lograr el objetivo. ¿Es más fácil estar en el gobierno o en la oposición para encarar un debate? Bueno, es una buena pregunta. A priori diría que en el gobierno, si le va bien, como este gobierno, digamos, por la votación también que tuvo, ¿no? En la primera vuelta, no le fue para nada mal, ¿no? Prácticamente que mantuvo su votación. Entonces, en ese escenario uno podría pensar, bueno, ¿no? Que es mejor para el gobierno, pero bueno, también tenemos la pandemia de por medio, un contexto también, sí, de pérdida de poder adquisitivo, de un montón de indicadores, capaz que la gente lo siente más en el bolsillo. Uno podría pensar, bueno, capaz que esto es una ventaja para el Frente Amplio, pero también si vemos el escenario que está bastante reñido, ¿no? Nos dice que, bueno, es como un poco similar en ese sentido para ambos, por más que Orsi parece tener cierta ventaja, pero muy poca, ¿no? Sí, entonces dicen que está en el margen de error. Está en el margen de error, totalmente. ¿No? Sí, sí. Y con respecto a las propuestas, ¿hubo cierto equilibrio en el manejo de propuestas o en el planteo de propuestas de uno y otro candidato? ¿Cómo lo viste en esas diferencias de discurso? Bueno, ahí va. A mí me parece que hay un cierto desbalance en términos de presentar propuestas. Me pareció que en ese sentido Orsi fue mucho más propositivo de intentar en cada módulo, que eran muy extensos también, no daba para mucho, y que siento que hizo el esfuerzo de no tirar solamente titulares y de poner ejemplos. No apeló tanto tampoco a las gestiones anteriores del Frente Amplio, quizás en la última parte un poco más, pero eso también es algo a destacar, que siento que se centró mucho más en propuestas, y no tanto en atacar al gobierno. Y del sistema de salud. Claro, trajo algunas cosas, pero tampoco abusó de ese recurso.
Y por el otro lado sí vi a un Delgado que si bien bueno, defendió la administración actual, dio, digamos, algunos ejemplos, algunas propuestas que tienen pensado implementar en un segundo gobierno, pero también estuvo claramente el protagonista fue el ataque al Frente Amplio y a las gestiones del Frente Amplio en esta lógica de el pasado, ¿no? Versus las certezas y, ¿no? Esa cuestión de mirar hacia el futuro o volver al pasado. Creo que esa fue un poco la tónica de Delgado y que tiene que ver con esta apelación todo el tiempo a hablar del Frente Amplio y un poco menos, o en segundo lugar, más al contenido de lo que ellos piensan hacer, del Partido Nacional y la coalición más específicamente. Siempre dice que, bueno, en general los debates no mueven la aguja, en algunos casos sí ha movido la aguja, pensemos en el de Trump-Biden, ¿no? Que, bueno, de alguna manera provocó la caída de su candidatura. En este caso, ¿cómo lo observás? Bien, sí, tal cual. En general, digamos, lo más común es que no muevan mucho la aguja, pero hay un par de anotaciones. Por un lado, yo ayer escuchaba a Chaschetti, ¿no? Que decía que hay un estudio, o varios estudios, ¿no? Que ahora no recuerdo las fuentes, pero que él nombraba, de que daban que el Frente Amplio, o que Orsi, había pescado votos de lo que es Partido Colorado y partidos menores, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estuvo... En la del 27. No, ahora, de cara al balotaje. Claro, en los balotaje. últimos Okay. estudios, Sí. más de cara al balotaje, ¿no? Que había gente que quizás votó al Partido Colorado en la primera vuelta o a partidos menores, como decirte Identidad Soberana, la Unión Popular, ¿no? Y etcétera. Lo cual quiere decir que Orsi en algún punto no estaba solo apelando a los indecisos, que ahí es capaz donde no se mueve tanto la aguja, en lo que son los indecisos. Primero porque en general no les interesa mucho la política, y segundo, creo que vamos a ver cómo transcurre esta semana, ¿no? Con, por ejemplo, los famosos shorts o los resúmenes que van a sacar desde los propios partidos hasta los medios de comunicación, que eso creo yo es lo que más le va a llegar a la gente que quizás no vio el debate o que lo vio, pero... de repente estaba juntado con amigos, con amigas y no le dio tanta importancia, ¿no? Y como que después dice, bueno, voy a ver el resumen y ahí veo lo importante y ahí, bueno, formo mi opinión o lo que sea. Creo que va más por ese lado y en esta cuestión de pescarle votos al otro, ¿no? Porque en un balotaje, cuando yo le saco votos al otro, vale doble. ¿Por qué? Porque me suma un voto a mí y le resta un voto al otro, que no es lo mismo con los indecisos, claro. Ahí, ¿no? Sí. Entonces creo que lo que puede mover capaz más la aguja, que también de nuevo en una elección tan reñida, capaz que poquitos votos te hacen la diferencia también. Vamos a ver cómo, pero todo apunta a que está dentro del margen de error, como decías vos. Entonces creo que hubo apelaciones de los dos lados a pescarle votos al otro. Por ejemplo, Orsi habló del tema de la seguridad social, de mantener los 60 años, ¿no? De que la gente que quiera jubilarse a los 60 años lo pueda hacer, los que quieran seguir trabajando a los 65, que esto fue algo para mí inesperado en algún punto. Lo que dijo Orsi. Claro, y que creo que apuntaba a el voto del sí blanco, digamos, ¿no? Del sí del que votó sí al plebiscito de la reforma. Exactamente, que fue de todos los partidos, o sea, no Uh-huh. fue solo en el Frente Amplio, sino de otros partidos que también lo votaron. Creo que ahí apeló a eso. Bueno, menciones a Valle, al vallismo, a los vallistas, también en esta... Creo que ahí también los comandos manejan datos que muchas veces del otro lado no tenemos, y pienso que tiene que ver con esto, ¿no? De que hay algunos indicios de que puede haber un votante colorado que prefiera votar a Orsi antes que a Delgado. Entonces, creo que ahí Orsi apuntó también a ese voto, no solo al indeciso, sino al voto colorado, al voto de los partidos menores. Y por otro lado tenías a Delgado, por ejemplo, apelando o mencionando, mejor dicho, a Astori, a Odone también, ¿no? Como capaz por el lado de buscar afinidades de lo que tiene que ver con el manejo de la economía, ¿no? Como también esta lógica que él ha presentado de tender puentes, ¿no? Creo que también hizo lo suyo, digamos, apelando a estas figuras también. Claro, Odone, que además estaba en el estudio cuando lo mencionó. Ahí va. ¿Sentís que se agitaron cucos de un lado y del otro? ¿O poco? No, creo que
más bien poco, capaz, sí, a mí una cosa, en esto está buena la pregunta, que me llamó la atención, que igual ha sido parte de la campaña también, o sea que tampoco es una gran sorpresa, pero esta apelación de Delgado a lo ideológico, ¿no? Y esta connotación peyorativa de lo ideológico y de identificar al Frente Amplio con el partido de las ideologías, mientras que el Partido Nacional, la coalición, como el partido de sin ideología o, sin idea, o con ideas, mejor dicho, y pragmatismo, ¿no? Que ahí eso me pareció interesante y preocupante en algún punto, porque digo, los políticos que hablan de que no hay ideologías, una de dos, o no entienden muy bien qué son las ideologías o no están siendo totalmente honestos, porque en definitiva las ideologías son formas de ver el mundo, son mapas mentales que tienen las personas para entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza humana, qué es deseable en una sociedad, qué no es deseable, ¿no? Tiene que ver con los valores. Entonces, pienso que todas las personas tenemos valores, formas de ver el mundo, de cómo funcionan sí, las personas, sí, las sociedades. Una cosmovisión. Una cosmovisión. Me hace acordar al principio sí. de los 2000 o fin de los 90, cuando decían el fin de las ideologías. Tal cual. Y nada que ver. Eso fue un cuco. Sí, Francis Fukuyama. Ahí va, sí, exacto. sí, cuando terminó la Guerra Fría, no en esta cuestión de, bueno, ahora queda solo el capitalismo, la democracia, bueno, no es tan así, pero digamos, volviendo al tema, creo que esto fue más el tema de esto de los cucos, creo que el ejemplo más claro que a mí se me ocurre es lo de las ideologías. Después también habló del tema de una visión sesentosa del Frente Amplio, cuando menciona en sus bases programáticas al imperialismo norteamericano y demás. Quizás ahí también puede haber resucitado un cuco de alguna manera, pero no sé qué tanto alcance tiene eso. A mí personalmente me preocupa más esto de las ideologías, sobre todo porque lo siento deshonesto. También por lo que te decía de que todos los partidos tienen formas de ver el mundo y que son diferentes y no está mal, al revés, es algo que está bueno, pero hay que reconocerlo y ser honesto también con las personas con este tipo de cosas. En los mensajes finales te voy a preguntar, digo, ¿qué dejaron, qué pensás que dejaron en la ciudadanía, que es tan diversa como audiencia, ¿no, Hugo? ¿Qué pensás? Sí, bueno, yo creo que ahí, sí, un poco lo que te decía anteriormente, Delgado se enfocó más en esta cuestión de no volver al pasado, ¿no? De mirar hacia el futuro, y bueno, y Orsi, yo la verdad lo vi como un poco más, en esa parte final, fue creo que su mejor momento, se lo veía más suelto, como con un mensaje de unidad, de solidaridad, ¿no? Que en un momento dijo que yo apelo a aquellos que crean en la solidaridad, a que me voten, como que fue un discurso como un poco más de contenido valórico, me parece, y que a él se lo vio tranquilo. También dijo en un momento, me hubiera gustado oír más propuestas del otro lado, pero oímos que solo hablaban del Frente Amplio o algo por el estilo. Y bueno, en definitiva creo que va por ahí, que uno apeló como atacar al otro y en esto de no volver al pasado, ¿no? Y Orsi, por el otro lado, apeló como a un mensaje más de solidaridad y de progreso. ¿Se esperaba más? ¿Se podía esperar más? Yo creo que no, digo, fue como que ocurrió todo dentro de lo que estaba previsto y no hubo muchas sorpresas, como te decía, ¿no? Con respecto a la mención, que creo que fue en 2 oportunidades, de Orsi de su experiencia en Canelones. Sí. ¿Cómo lo viste? Sí, bueno, eso fue, oí varias críticas también de parte de gente de la coalición, ¿no? De que, bueno, Delgado tiene más experiencia en cargos ejecutivos, entre muchas comillas, porque tampoco, digo, ocupó cargos ejecutivos, por más que obviamente fue un hombre muy cercano al presidente y estaba como en esa... O secretario de Presidencia. Claro, exactamente. Sí. Nada, a mí me parece que Orsi, digo, los números que tenemos es que hizo una muy buena gestión, fue reelecto, o sea que él destacó como esa experiencia en un cargo ejecutivo, obviamente de menor talante que la presidencia, pero creo que fue un esfuerzo de decir, bueno, yo tengo experiencia en esto, ahora me toca otro desafío más grande, pero que lo puedo hacer. Creo que fue más apelando como a transmitir seguridad y experiencia
en tomar decisiones, ¿no? En resolver y demás. Y sí fue muy criticado del otro lado de que, bueno, acá no sé, oía a Valeria Ripoll, por ejemplo, que decía, vi a un intendente de Canelones debatiendo con un presidente o un futuro presidente, como de queriendo disminuirlo también por no ser un cargo tan importante, o sí, de menor envergadura de alguna manera. Pero creo que la intención fue como transmitir, tengo experiencia, como me banco la toma en algún punto, ¿no? Micaela Gorriti, muchísimas gracias por Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Dale, hasta la próxima. Bien, y nosotros ahora vamos a hablar de deporte, porque ustedes saben que Peñarol venció 2-0 a Defensor Sporting con goles de Leonardo Fernández y Alan Medina. Con este puntaje aseguró la tabla anual y espera definir el torneo clausura. Queridos amigos, comenzamos el repaso de la fecha número 13 en materia de goles hasta el momento. Nacional le ganó 5-2 al Deportivo Maldonado. Nicolás Rodríguez de tiro libre. En esta jugada en la cual Nacional saca rápido, pelota para Sanabria, tapa al arquero y llega el Diente López a los 19 del segundo tiempo para colocar el segundo para Nacional, que jugó en el Estadio Centenario sin su público y fuera del Parque Central. Diego Romero coloca a los 24 del segundo tiempo el descuento para un equipo que ya está en la Liga de Ascenso Profesional, pero Nacional iba a seguir aumentando las cifras. Nicolás Rodríguez, hay una bandera que va arriba, es cierto, en la Olímpica, pero luego se va a convalidar el gol porque estaba habilitado el jugador de Nacional. Sebastián Coates, en propia meta, en contra, en el arco del Amsterdam, coloca el 3-2. Y en esta corrida, vean cómo va a aprovechar el rebote que la amiga Recoba luego define muy bien en la Colombes a los 42. El 4-2 para Nacional. Y la lotería tricolor que ganó y que había llegado en principio a la punta del torneo clausura esperando lo que pasara con Peñarol. Llega el gol de El Diente López para colocar a los 46 el 5-2. Y el penal fallado por Renato César tapa bien Mejía y el partido que se termina en el Estadio Nacional 5, Deportivo Maldonado 2. En el campeón del siglo, victoria de Peñarol 2-0 frente a Defensor Sporting para seguir puntero en el clausura junto con el equipo tricolor y para seguir teniendo 5 puntos de diferencia en la anual ante el rival de todas las horas. Y va a llegar a los 49 en pleno primer tiempo en zona de descuento. Es una gran jugada. No definiendo de zurda, ahora de derecha. Leo Fernández, 15 goles, el máximo anotador que tiene el fútbol uruguayo. Así lo veía Brian Rodríguez en la tribuna. Con Peñarol ganando 1-0, la metemos para ver el segundo. Jugada personal de Alan Medina. 90+2, marcaba el reloj. Dawson se tira, palo y adentro. Gol de Peñarol que gana 2-0 frente al Violeta. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:50 y nosotros nos reencontramos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buenas jornadas.